Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga enormemente en esta mañana. Hoy hay palabra del Señor, alimento para nuestras vidas, para que sigamos acercándonos a ese cumplimiento de los propósitos que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, hoy te damos muchas gracias por permitirnos una vez más estar reunidos en torno a tu Espíritu Santo, a tu presencia y a tu palabra, Señor. Padre, necesitamos ser alimentados, necesitamos que tu palabra siga transformándonos, Señor. Tu palabra es ese espejo en el cual podemos vernos como realmente somos y podemos ver todas las cosas que necesitan ser cambiadas, todas las cosas que ya has cambiado y todas las cosas que tú quieres que nosotros lleguemos a ver, Señor, porque el propósito es que seamos más como tú. Así que cumple ese propósito en nosotros cada día más. Háblanos hoy, te pido que tu Espíritu Santo revele tu palabra, que la santa unción de tu Espíritu se derrame sobre cada persona que escucha este mensaje y venga una comprensión especial de tu voluntad, y así podamos caminar por tus fuerzas y por tu gracia en obediencia a ti, siguiéndote como realmente nos has llamado a seguirte. Gracias, Jesús, glorifícate en esta mañana, te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, el título del mensaje de hoy, como ustedes pueden ver, es 5 evidencias de que has sido escogido por Jesucristo. ¿Por qué este tema es importante? Porque el cristiano es una persona escogida por Dios. Jesús mismo lo dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he escogido para que lleven mucho fruto. Esta elección no es para unos cristianos sí y otros cristianos no. Es una elección de todo cristiano. No hay un cristiano no elegido. Pero hay falsos cristianos. Hay personas que creen que son cristianas y realmente no lo son. Nosotros no debemos recibir esta clase de enseñanzas como algo para mirar a otro, sino para mirarnos a nosotros mismos. No somos quien para decirle a una persona: tú no eres escogido de Dios. Tú no eres escogido por Dios. Más bien, todas estas enseñanzas bíblicas acerca de la elección que Dios nos ha hecho son para que nosotros miremos las evidencias de que Él nos ha elegido y con ese fin sigamos avanzando en el camino, ya que descansamos en las promesas que Dios tiene para sus elegidos. Entonces, una de esas promesas muy importantes es la que vemos aquí en Romanos 8:28, que dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Quiero que te fijes en esta última frase. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, la Biblia dice, el Señor Jesús dijo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿A qué llamados se refiere acá? Se refiere a las personas escogidas, porque Dios llama a todos los seres humanos. A todos los seres humanos Dios los llama al arrepentimiento, Dios los llama a convertirse de sus malos caminos, pero realmente solo los que son escogidos le siguen verdaderamente. Y vamos a hablar un poco acerca de eso hoy,
Pero quiero que pongamos nuestros ojos en esta promesa. Esta es una palabra de consuelo. El mensaje de hoy es un mensaje de consuelo, de arrepentimiento. Y en estas circunstancias necesitamos aferrarnos a promesas como estas. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Muchas veces enfrentamos situaciones difíciles actualmente, en cuarentena, en estos tiempos donde esta pandemia ha afectado en mayor o menor grado la vida de todos. Necesitamos palabra como esta que nos consuele, porque hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, muchos ataques también probablemente del maligno en nuestros hogares, en nuestros propios pensamientos. Pero este pasaje nos dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero si tú te das cuenta, esta no es una promesa para todos los seres humanos. Es una promesa para los que son llamados conforme a su propósito, al propósito de Dios. O en otras palabras, para los que Jesús ha escogido, para los que Dios ha escogido. Y por eso hoy quiero que miremos 5 evidencias de que tú has sido escogido por Jesucristo. Si tú ves estas 5 evidencias en ti, es una razón maravillosa de gozo para que tú digas, Dios me está permitiendo vivir lo que estoy viviendo, pero tiene el control y lo está haciendo para mi bien. No lo está haciendo para que yo me aparte de Él, no lo está haciendo para destruir mi vida, para destruir mi futuro, sino porque tiene un plan de bien con esto. Y cuando Dios tiene un plan de bien, no es ajeno al bienestar. Todos los planes que Dios tiene de bien resultan en una satisfacción en nuestro corazón donde decimos, gracias, Señor. Gracias por esto que has hecho, ahora entiendo por qué lo permitiste, ahora puedo ver que esto ayudaba para mi bien. Entonces, es supremamente importante que veamos estas evidencias de si hemos sido o no escogidos por Dios. ¿Cuáles son esas evidencias? Hoy vamos a hablar de 5 de ellas. Y eso tiene mucho que ver con cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Hoy voy a compartirles un poquito algunas cosas acerca de mi vida. Las voy a usar como ejemplo. Vamos a usar algunos ejemplos bíblicos. Pero lo primordial es que tú uses este mensaje para empezar a hacer memoria de cómo fue que te convertiste en cristiano. ¿Por qué has llegado hasta el día de hoy como cristiano? ¿Cómo llegaste aquí? Hoy en este mensaje quiero pedirte el favor de que pienses y recuerdes lo que has vivido con Jesucristo, porque va a ser muy necesario para entender este mensaje. Muy bien, vamos a avanzar. La primera evidencia es que Jesús ha realizado señales, milagros o maravillas ante tus ojos. Si tú quieres tener evidencias de que has sido escogido, de que Jesús, de que Dios te ha elegido para Él, para cuidarte, para llevarte a casa, para cumplir un glorioso plan en ti, entonces una de las evidencias son 5, no necesariamente están en orden cronológico, aunque probablemente en la mayoría haya sucedido en este orden, pero una de esas evidencias es que Jesús ha realizado señales, milagros o maravillas ante tus ojos. Y eso fue lo que hizo con algunos de sus discípulos, bueno, de hecho con todos, pero acá en este pasaje no estoy seguro de que estuvieran aún todos, pero dice así en Juan 2:11, este principio de sus señales hizo Jesús. Ahora, ¿qué señal es esta? ¿De cuál está hablando? Fue en la boda de Caná, cuando
Jesús convirtió el agua en vino. Dice que ese fue el principio de sus señales, o la primera de sus señales, y la hizo en Caná de Galilea, y allí manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Sus discípulos creyeron en él. Entonces, Dios podía tener muchos propósitos con esta señal de convertir el agua en vino, y claro que los tiene. Hablaba de él mismo, entre otras cosas. Pero uno de esos propósitos era manifestarse, darse a conocer a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos ya venían recorriendo un camino. Aquí estaban, por ejemplo, Pedro y Andrés, pero aún no los había llamado. Estaban con él, habían ido a la boda, pero aún no los había llamado. Eso es lo que yo más o menos logro entender viendo los eventos en los 4 evangelios. Y dice que ahí ellos creyeron en él. O sea, se habían encontrado con Jesús, habían conocido a Jesús, aún no habían sido llamados, pero entonces Jesús hace esta señal para que ellos empiecen a ser capturados, a ser cautivados en su corazón por Jesucristo. Entonces una manera, como una evidencia de que Jesús ha escogido a una persona es que Jesús llama su atención por medio de señales, milagros o maravillas ante sus ojos, diciéndoles: aquí estoy, este soy yo, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir, y estoy ante ti, ¿sí? Estoy frente a ti. Ahora, si uso mi vida como ejemplo, algo que usó Dios, yo empecé a seguir a Jesús más o menos radicalmente a los 18 años o a finales de los 17 años. Todo eso ha sido un proceso. Pero a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, Jesús me sanó de una enfermedad incurable en mi piel. Los mejores dermatólogos de ese entonces habían dicho: esta enfermedad no la conocemos bien, le da a muy pocas personas en el mundo, y lo único que sabemos es que es incurable. Lo único que hay que hacer es controlarla por medio de medicamentos, pero usted va a tener esto durante toda su vida. Y una vez yo oré, yo creía en Dios tradicionalmente como una persona a la cual sus padres le enseñaron a creer en Dios, pero yo no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Yo una vez oré y dije: Dios, si tú existes, te pido que me sanes. Yo no quiero usar más estos medicamentos porque tienen unas contraindicaciones, tienen unos efectos que no van a hacerme bien. Te pido que me sanes. Y a las 2 semanas de haber orado yo así, desapareció por completo, empezó a desaparecer por completo esa enfermedad en mi piel, que ya había tomado, yo creo que más del 50% de mi cuerpo, y desapareció por completo y nunca volvió a aparecer. Eso fue hace ya 20 años. Eso sirvió para que yo supiera que Dios existía, que Dios estaba ahí. No tomé la decisión de seguir a Jesús en ese entonces, pero fue una evidencia de que Él me estaba llamando. Ahora, quiero que pienses en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios? Hay personas que dan testimonio de esto. No, yo le pedí a Dios una respuesta por tal o tal cosa y Él respondió. Él hizo lo que yo le pedí. Hay personas que dicen: en un momento de tremenda necesidad, yo estaba orando y de repente llegaron unas personas llevándome unos mercados a la casa. En fin, cuántas cosas. Por eso te pido que en este mensaje te pido que pienses mucho en tu vida, los días que han pasado, los años que han pasado. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué señal o qué milagro o qué maravilla o qué sanidad ha operado Él en ti? ¿Qué restauración ha operado Él en ti que tú puedas decir: no pudo haber sido otra forma, tuvo que haber sido Dios? Si eso ha sucedido en tu vida, es una evidencia de que Jesús te ha llamado y te ha escogido para Él.
Pero no solo esto, es decir, estas 5 evidencias no son independientes unas de otras, son una sumatoria. Porque Jesús hizo muchos milagros y ha hecho muchos milagros en vidas de personas que nunca lo siguieron y se perdieron por toda la eternidad. Esta es una evidencia que va en conjunto con otras 4. Entonces, aquí ya tenemos esta número 1. Vamos a mirar la segunda evidencia. La segunda evidencia de que Jesús te ha escogido es que Él te ha demostrado que te conoce. Dice en Juan 1:42, y aquí está hablando de cuando Jesús conoció a Pedro, que también se llamaba Simón, ¿no? Dice, entonces lo trajo a Jesús. ¿Quién? Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús, y dice, entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo, en ese momento se conocen, y miren lo que él dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Jesús le está diciendo esto, tú eres Simón, hijo de Juan, y apenas se están conociendo, lo que Jesús le está queriendo decir es, yo sé quién eres, yo te conozco. Aunque tú no me conoces a mí, yo te conozco. Hay otro ejemplo en el caso de Natanael. En Juan 1:45 al 49 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael, este es el personaje que nos interesa aquí, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Miren esa primera impresión que él tiene cuando le dicen que encontraron al Mesías y que es nazareno. O sea, que viene de Nazaret de Galilea. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Versículo 47. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, miren, de nuevo, muy similar a como cuando sucedió con Simón. Apenas lo vio, ¿qué dijo? Ahí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y miren lo que dice Natanael. Natanael le preguntó, ¿cómo es que qué? ¿Cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió, la pregunta de Natanael es, ¿cómo es que me conoces? ¿Y usted por qué sabe eso de mí? ¿De dónde nos conocemos? Él no está hablando de un conocimiento especial, sino como, ¿de dónde nos conocemos? ¿Cómo sabe usted esto de mí? Pero miren la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, esta es una referencia de tiempo. Antes de que Felipe te llamara, o sea, hace un momentico, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto a mí me hace pensar que Natanael estaba solo en un lugar debajo de la higuera, no había nadie allí, estaba lejos de donde Jesús estaba, pero Jesús lo vio. Esta es una referencia de que Él es omnisciente, de que Él todo lo ve, todo lo conoce. Y miren la respuesta, mientras que aquí arriba estaba diciendo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Aquí, cuando Natanael se da cuenta de que él es conocido por Jesús, dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Natanael. Entonces acá hay una revelación, hay una respuesta ante el hecho de que él es conocido por Dios. Quiero invitarte a pensar en ti. ¿Cómo has tenido tú una evidencia de esto, de que Jesús te conoce en tu vida? Cuando hablo de estas 5 evidencias, no hablo de momentos que sucedieron una sola vez y ya. Pueden ser bastantes, en algunos más, en algunos menos. En alguno quizás solo uno que lo marcó, no lo sé. Por eso necesitas estar sensible en tu corazón en este momento, para que tú te des cuenta que Jesús sí te eligió, que Jesús sí te llamó, y que Él sí tiene un plan para tu vida y quiere usarte. Aquí
vemos esto en Natanael. Y ahorita les voy a comentar algo que sucedió conmigo, por ahí uno todavía mucho más especial incluso de lo que me sucedió a mí, pero por lo menos para mí fue especial. Este es importantísimo en Juan 4:15 al 19, cuando Jesús se encuentra a la mujer samaritana. Empiezan la conversación y él le dice, si tú supieras quién soy yo, quién es el que te pide agua, tú más bien le pedirías a él y él te daría agua de vida eterna. El agua que tú tienes te volverá a dar sed con esa, pero con la que yo te doy no volverás a tener sed jamás. Entonces la mujer le dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tengas sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, y miren esto, ve, llama a tu marido y ven acá. Esta es una pregunta capciosa. Bueno, no es una pregunta, sino una invitación, una orden capciosa. Porque dice, no tengo marido. Ella no tiene marido y Jesús le está pidiendo que vaya y lo llame. ¿Pero por qué lo hace Jesús así? Respondió la mujer, esto, no tengo marido, y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella empieza a entender que este personaje no es cualquier personaje. Aún no ha entendido que él es el Mesías, pero aquí ya empieza a entender que no es cualquier personaje. Entonces, tenemos a esta mujer frente a Jesús y Jesús le revela, yo sé quién eres, yo sé que has tenido 5 maridos y con el que actualmente estás no es tu marido. Yo te conozco. Como les dije, a mí Jesús me sanó de una enfermedad incurable cuando tenía 15 años de edad. Pero eso no fue suficiente para que yo siguiera a Jesús. Por mi duro corazón, mi corazón pecador, yo no había nacido de nuevo. Pero ya era una evidencia de que Él me estaba llamando, de que Él me estaba escogiendo. ¿Cómo sucedió esta segunda evidencia en mi vida? Ya fue cuando yo empecé a acercarme a Jesucristo por medio de unas circunstancias difíciles. Y una vez en una iglesia pentecostal, por unas circunstancias bastante inusuales, me terminaron llevando al altar de la iglesia. Y apenas me llevaron al altar de la iglesia, una mujer de ministerio profético, una profetisa, se acercó a mí, que era la que estaba predicando ese día. Cuando me llevaron al altar, ella se acercó a mí, me miró a los ojos. Yo apenas me estaba empezando a acercar a Jesucristo realmente, pero no había tomado la decisión de seguirle. Y esta mujer se me acerca y me dice, a partir de ahora harás música solo para mí y ya no harás música para el mundo. En ese momento yo empecé a llorar, porque esta mujer yo nunca la había visto en mi vida. Venía de Cali, ni siquiera vivía en Chía. ¿Cómo sabía que yo era músico? ¿Cómo sabía que yo estaba en un conflicto de si hacer música para el mundo o empezar a hacer música para Dios? Y esa mujer se me acercó y me dijo eso. Ahora ya no harás más música para el mundo, harás música para mí. En ese momento yo supe que Jesús me conocía. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Tal vez tú estés diciendo, pero a mí nunca se me ha acercado un profeta a adivinarme cosas. No, yo no estoy hablando de esto. Mira que mi situación fue diferente a la de Jesús con Natanael, con Simón, con la mujer samaritana. Son circunstancias diferentes. Quizás has estado alguna vez en la iglesia y en ese momento te sentaste y cuando el predicador empieza a dar el mensaje tú dices, ¿de dónde supo este hombre esto? Está hablando de cosas que yo solo sé. Está hablando de mi vida.
Es como si me conociera. O de pronto has estado también en una iglesia o alguien te comparte algún mensaje sin conocerte, sin conocer tu situación, y te comparte una predicación en internet, qué sé yo. Y en ese momento la predicación es algo que tú dices era justo lo que necesitaba. Y tú entiendes por esa razón que Jesús te conoce. ¿Has tenido evidencias de eso? Número 1, ¿has tenido evidencias de alguna señal, de alguna maravilla, de algún milagro, de alguna sanidad, algo que tú hayas visto con tus ojos, algo que Jesús haya hecho ante tus ojos? Número 2, ¿has tenido evidencia de que Jesús te ha demostrado que te conoce? Estos son evidencias de que has sido escogido por Dios, y eso es un honor gigantesco. Una tercera evidencia, y acá cada vez vamos profundizando más, ¿no? Esto todavía es muy general, ahora nos vamos a cosas todavía más específicas. Una tercera evidencia es que Jesús te ha dicho, sígueme. Ahora tú dirás, pero yo nunca he escuchado a Jesús diciendo, sígueme. No me estoy refiriendo a eso, porque Jesús ya no está entre nosotros en carne y hueso. Pero lo estuvo, y así sucedió en este pasaje que vamos a leer en Mateo 4, del 18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, miren, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué es esto de vengan en pos de mí? Sígueme. Sígueme. Entonces ellos, mira la respuesta de ellos. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Ellos ya habían conocido a Jesús antes, ya habían estado en las bodas de Caná, ya lo habían visto convirtiendo el agua en vino, y entonces un día casual ellos están pescando y Jesús los encuentra, y después de las experiencias que ya han tenido les dice, sígueme. ¿Te has dado cuenta que te conozco? Has visto mis señales y maravillas. Ahora, sígueme. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero Jesús no hace milagros para que tú estés mejor. Jesús no te responde las oraciones para que tú estés mejor. Jesús no te demuestra que te conoce para que tú estés mejor, para que te sientas amado. No. Él hace todas estas cosas es para llevarte a este punto, y es decirte, sígueme. Versículo 21. Y pasando de allí, Jesús vio a otros hermanos, Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Este Juan es el apóstol, el que escribió el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. En la barca, ellos estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Atentos acá. Y los llamó. ¿Cómo? Me lo imagino yo en la misma forma. Vengan, síganme. Y ellos, respuesta de ellos, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Siguieron. Mira esos verbos. Lo siguieron acá, lo siguieron acá. Tiempo después de esa sanidad que hizo Dios en mi vida cuando tenía 15 años y de esa palabra profética que yo recibí cuando tenía 17 años, yo empecé a seguirlo, pero aún no había recibido en mi corazón ese llamado, sígueme. Fue no sé cuánto tiempo después, pero llegó un punto en mi vida donde yo sentí en mi corazón a Jesús diciéndome, sígueme. Y esto es supremamente importante entenderlo. ¿Qué es seguir a Jesús? Seguir a Jesús no es como tú sigues a Shakira en Instagram. No es como sigues a Iván Duque en Twitter.
o como sigues a cualquier persona que admiras. No es esa clase de seguidores los que Jesús quiere para él. Cuando yo sigo a alguien en redes sociales, es porque admiro a alguien. Admiro a alguien y me interesa saber de su vida. Saber qué piensa, saber qué hace, saber dónde anda, en fin. Cada uno de nosotros tiene diferentes personas a las que admira y por lo tanto sigue en estas redes sociales a diferentes personas. Pero seguir a Jesús no es así. Quiero que sepas esto. Cuando Jesús llama a alguien a seguirle, no está llamando a admiradores. Porque lo que hace un admirador es estar desde lejos diciendo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Quisiera ser como él. Quisiera tener lo que él tiene. Y estoy pendiente de él, de qué hace, qué dice, etc. Pero ya, no hay conexión. Alguien a quien yo admiro mucho es, por ejemplo, John Piper. Yo lo sigo a él en Twitter, por ejemplo. Y estoy pendiente cada vez que él publica algo, yo estoy pendiente. Además en Facebook estoy pendiente de los libros que saca, en YouTube estoy pendiente de las predicaciones de él. Me gusta buscar, pero yo no soy seguidor de él. ¿Por qué? Es que él ni siquiera sabe quién soy yo. Él no me ha dicho, Juan Manuel, quiero que hagas esto, y yo le he dicho, sí, así lo haré. No, jamás. Él ni siquiera sabe que yo existo. Por lo tanto, yo no soy seguidor de John Piper. Yo soy un admirador de John Piper. Pero con Jesús la cosa es diferente. Dios no quiere admiradores. Jesús no quiere admiradores. Jesús quiere seguidores verdaderos. Y no es como seguimos a las personas en las redes sociales. Esas personas ni siquiera saben que nosotros existimos. Y quiero que sepas algo. Si tú estás siguiendo a Jesús como sigues a cualquier otra persona, es decir, estando de lejos, vas a la iglesia y estás de lejos queriendo saber más de Jesús, lo admiras, ay, es que Él es tan bello, mi Jesús, Él es hermoso, pero a la hora de obedecerle no lo haces, no estás caminando, no estás sacrificando tu vida por Él, entonces solo eres un admirador de Jesús. Y te lo voy a decir en estos términos. Si tú eres solo un admirador de Jesús, Jesús ni siquiera sabe que existes. Bueno, eso suena medio hereje, ¿cierto? Claro, Jesús todo lo sabe, todo lo conoce, Él sabe que nosotros existimos, Él nos conoce a la perfección, pero quiero que tengas presente ese pasaje en el día final en el que Él a algunos les va a decir, no los conozco. Cuando ellos les dicen, pero Señor, ¿por qué nos vas a echar de tu presencia por toda la eternidad? Si nosotros hicimos esto, si nosotros esto y lo otro, y Él les dice, lejos de aquí, no los conozco, hacedores de maldad. A eso es a lo que me refiero cuando quiero decir que si tú solo eres un admirador de Jesús, entonces Él se va a comportar contigo de la misma forma. Él te va a decir, no te conozco, yo no sé quién eres tú. Jesús recibe en su reino a sus seguidores, no a sus admiradores. Y mira lo que hicieron ellos en este pasaje. ¿Cómo demuestran ellos que no solo eran admiradores, sino seguidores? Dejando al instante las redes, ellos eran pescadores, y dejaron las redes y lo siguieron. Y aquí Juan y Santiago, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Qué es realmente seguir a Jesús? Seguir realmente a Jesús es aceptar el llamado a cambiar de propósito y de razón de vida. Cuando tú decides dejar tu pasado atrás y empezar de nuevo, pero siguiendo a Jesús, buscándolo a Él, queriendo hacer su voluntad, entonces realmente le estás siguiendo. Si Jesús te ha dicho sígueme y tú has sentido en tu corazón ese llamado, entonces es una tercera evidencia de que Él te ha escogido para Él. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Vamos a una cuarta evidencia, esta es tremenda, y es, el diablo ha iniciado una guerra frontal en tu contra.
Si tú has sido escogido por Dios, no solo Él ha hecho milagros, maravillas, señales, sanidades ante tus ojos. No solo te ha demostrado que te conoce. No solo te ha dicho sígueme, sino que en esa respuesta tuya de seguirlo, de inmediato, el diablo se levanta en una guerra frontal en tu contra. ¿Por qué? Porque sabe que has sido arrebatado de Él, ya no le perteneces a Él, ahora le perteneces a Cristo y va a intentar hacer lo que sea para que el propósito de Jesús no se cumpla en tu vida. Y aquí vamos a ver 6 formas o 6 momentos en los que Satanás te va a atacar o ya te ha atacado. Y cuando hablo de ataques me refiero específicamente a tentaciones, ¿sí? No me refiero de pronto a otra clase de situaciones, porque si son situaciones, Dios está ahí en ellas obrando, pero en las tentaciones Dios no está obrando. Es Satanás el que tienta. Entonces, cuando te tienta el diablo, en esa guerra frontal en tu contra, Él va a querer detenerte como escogido de Dios o escogida de Dios. Y Él te va a tentar cuando eres recién convertido. Recién convertido. Oh, perdón. Cuando yo recién me convertí al Señor, yo quiero que ustedes sepan algo. De ahí para atrás hubo una serie de pecados que yo amaba y tenía una serie de deseos que yo quería complacer, que nunca había complacido, y yo quería complacer una serie de deseos y busqué complacerlos, busqué la oportunidad y nunca la encontré. Antes de que yo fuera cristiano, nunca la encontré. Y miren, no fue sino que me convirtiera y literalmente a la puerta de la casa me llegaron todas las oportunidades de hacer eso que antes había deseado y buscado hacer y no pude hacerlo. Y ahora me convertí a Cristo y no fue sino que me convirtiera, ya me estaba olvidando de mi vida pasada cuando en bandeja de plata viene el diablo a ponérmelos al frente. Satanás te va a tentar si tú eres recién convertido. Tienes que estar alerta. En segundo lugar, cuando pasas por tiempos de aflicción. Es en tiempos de aflicción en los que cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, ya sean económicas, de salud, familiares, etc., ahí va a estar Satanás atento para decirte, oiga, ¿y dónde está su Dios? ¿Y usted cree que Dios está ahí presente? ¿Y usted cree que Dios lo escucha? Mire lo que está pasando, ¿dónde está Dios? Tienes que estar alerta, porque el diablo en su guerra te va a atacar cuando estés pasando por tiempos de aflicción. Tercero, cuando estás desocupado. Es otro momento que Satanás va a usar para destruirte. Así como lo hizo con el rey David. Bien, no lo destruyó porque era un escogido de Dios. Pero en el momento en que David estuvo más ocioso y más desocupado, Satanás se lanzó hacia él con las tentaciones más tremendas y él terminó cayendo en adulterio, no solo en adulterio, sino fue autor intelectual de un homicidio y de ahí se desencadenaron una cantidad de consecuencias muy terribles que él las lamentó por décadas. Entonces, cuando tú estés desocupado, tienes que estar alerta porque Satanás se va a lanzar a atacarte. Número 4. Satanás te va a tentar cuando estás trabajando por algo notable para la gloria de Dios.
Cuando tú empiezas a soñar, wow, yo quiero hacer esto para el Señor, yo quiero que Dios me use en tales formas, y empiezas a trabajar en eso, yo voy a usar estos talentos, y empiezas a soñar, y empiezas a proyectarte, y empiezas a tener contactos, y empiezas a ver todo lo que tú puedes hacer para Dios, y empiezas a hacerlo. Satanás se va a lanzar, el diablo se va a lanzar contra ti de maneras inimaginables para frustrar esos planes, para frustrar ese trabajo que tú haces para la gloria de Dios. Entonces todos aquellos que estén soñando con algo notable, con algo grande para la gloria de Dios, estén alerta, porque Satanás no se va a quedar quieto. Quinto, otra manera como Satanás va a hacerte guerra por medio de la tentación, otro momento en el que él lo va a hacer es después de una gran manifestación del amor de Dios sobre tu vida. Y cuando hablo de una gran manifestación del amor de Dios, me refiero cuando Él te promueve en algo o te disciplina en algo. Cuando te promueve, es decir, cuando te da una victoria y te abre una puerta especial para algo grande. En ese momento, Satanás se va a lanzar contra ti, a tentarte de las maneras como sea posible para hacerte caer, para que esa promoción que Dios ha hecho en tu vida no cumpla su propósito. Pero también otra manifestación del amor de Dios es cuando Él nos disciplina. Ustedes saben lo que dice la palabra. Dios, al que ama, disciplina. Y muchas veces cuando pasamos por la disciplina, que son cosas duras, que nos llevan a agachar la cabeza, a decir, sí, yo sé que soy orgulloso, yo sé que he hecho mal, yo sé que he pecado, y esas situaciones te doblegan, ahí también el diablo aprovecha para decirte, eres un pecador, eres un miserable, no eres digno de Dios, Él te está castigando porque no te ama, porque eres un pecador, Él te está juzgando, en fin, tantas cosas que lo que apunta es a desanimarte, llevarte a caer en una profunda depresión y que nunca te levantes de ahí. Es otra manera que Satanás usa. Y una sexta es antes de morir. No la he experimentado yo porque aquí estoy vivo, aún por la gracia de Dios. Pero he conocido muchos testimonios de personas que en sus últimas horas de vida experimentan terribles ataques del diablo. Juan el Bautista es el caso de uno de ellos. Él estaba preso y momentos antes de ser degollado, no sé si días, semanas antes, no lo sé, tuvo que haber sido tan fuerte el ataque diabólico sobre su vida que él incluso llegó a dudar si Jesús era realmente el Mesías. Él envió a unos mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿eres tú realmente a quien estamos esperando o viene otro después? Él fue muy afectado. He sabido que Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX en Inglaterra, él también en sus últimos años pasó momentos de angustias terribles, donde él solo podía decir, me aferro a ti, Jesús, como el primer día que te conocí. Entonces miren estas artimañas del diablo, y si tú tienes evidencia de que él ha hecho esto en tu vida, es evidencia de que él está en contra tuya. Y si está en guerra contra ti, es porque tú le perteneces al otro bando. Es porque has sido escogido para servir a Dios. Satanás hizo esto con Jesús. Si ustedes se dan cuenta, y quiero resaltar, por ejemplo, esta cuarta situación. Cuando estás trabajando por algo notable para la gloria de Dios, ¿quién hizo lo más grande si no fue Jesucristo, no? Y si tú recuerdas,
Hubo dos momentos donde Satanás lanzó feroces ataques en contra de Jesús, y uno fue antes de iniciar el ministerio, es decir, después de ser bautizado, cuando fue y ayunó por 40 días, ahí vinieron unos ataques feroces del diablo en contra de Jesús. ¿Casualidad? No, iba a iniciar el ministerio, Satanás quiso detenerlo. Y el otro momento fue antes de morir en la cruz. Ese fue el otro feroz ataque. Se combinaría este cuarto con este sexto. Porque con la muerte de Jesús él estaba a punto de hacer la obra más grande y notable para la gloria de Dios, que era salvarnos de nuestros pecados. Pero también estaba a punto de morir, y ahí se lanzó Satanás con unos ataques terribles, que él cayó en una angustia tremenda, incluso sudó gotas de sangre porque estaba en una angustia terrible. Y así actúa el diablo con todos sus escogidos, en una guerra frontal en contra nuestra. Esa es una cuarta evidencia de que le pertenecemos a Dios, de que hemos sido escogidos por Jesucristo. Presta atención a esto. El diablo intentará tentarte con algo que tú puedas ver, tocar o probar. Sean personas, cosas, experiencias, etc. Todo con tal de despertar en ti codicia. Y la codicia va a devorar tu corazón y lo va a corromper. Si hay codicia en tu corazón por algo, sea dinero, sexo, amor, poder, fama, bienes, lo que sea, codicia en cualquier grado, por ahí el diablo se va a mover mucho para tumbarte e impedir en cuanto sea posible que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Tienes que estar alerta. Tienes que estar lejos de la tentación. Tienes que detectar qué es tentación para ti. Si para ti la tentación son las mujeres, no tienes por qué andar en lugares donde no debas, con mujeres con las que no debas, en situaciones en las que no debas. Tienes que alejarte. Porque si tú eres débil en eso te va a tentar el diablo. Lo que sea ver, tocar o probar, en todas esas áreas donde haya debilidad tienes que estar muy alerta, porque el diablo va a intentar tentarte en esas áreas, en esos aspectos. Muy bien, recapitulando. Si tú eres escogido por Jesucristo, tienes las siguientes evidencias. Número 1, que Jesús ha realizado señales, milagros, maravillas, sanidades ante tus ojos. Número 2, que Jesús te ha demostrado que te conoce. Número 3, que Jesús te ha dicho, sígueme. Número 4, que el diablo ha iniciado una guerra frontal en tu contra. Y la quinta y última evidencia es que a pesar de esa guerra, estás siguiendo a Jesús radicalmente. Esa es una quinta evidencia de que has sido escogido por Jesucristo. Que estás siguiendo a Jesús radicalmente. Mira lo que dice, y esto es importante porque a veces nosotros pensamos que seguimos a Jesús radicalmente porque es que nosotros somos la maravilla, mejor dicho, las peras en dulce, y no, es porque por causa de la elección, Él está haciendo que nosotros seamos radicales. Esto es maravilloso. En Juan 10, 27 al 29 dice, y atención, mis ovejas, podríamos decir mis elegidos, mis escogidos, oyen mi voz. Yo las conozco, habíamos hablado de eso. ¿Y qué hacen ellos? Me siguen. Esa es una evidencia, que tú estás siguiendo realmente a Jesucristo, que tú estás siguiendo radicalmente a Jesucristo. Esa es una evidencia de que tú eres escogido. Y mira cómo se ve esto en la cotidianidad, digámoslo así. Dice Jesús, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto es glorioso, yo me aferro a esto y vivo por esto. Y lo he visto. Si fuera por mí, ya me habría alejado de Jesús no sé cuántas veces y no sé en cuántos momentos.
pero hoy estoy aquí y estoy aquí más radical que nunca. ¿Por qué? ¿Porque soy una gran persona? No, porque Él me escogió. Y a los que Él escoge, Él no va a permitir que perezcan y Él no va a permitir que sean arrebatados de su mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Jesús y el Padre son uno. Miren lo que dice acá Jesús en Juan 17:12. Cuando yo estaba con ellos, aquí Él está orando en el huerto de Getsemaní, antes de ser entregado. Y dice lo siguiente: cuando yo estaba con ellos, los guardaba. Esto es protección. Hay una protección especial sobre los escogidos. Los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Es decir, Jesús, ¿sí? Jesús salva. Eso significa, Jesús significa Dios es mi Salvador. Entonces, Él los está salvando, Él los está preservando, Él los está guardando. ¿Qué hizo Jesús? Los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Quién es este? Judas Iscariote. Ahora tú podrás decir, pero Él llamó a Judas Iscariote y se le perdió. Pero es que esto fue para que la escritura se cumpliera. Él era una cizaña entre el trigo. Él era una cabra entre las ovejas. Él era paja entre el trigo. Él era un falso seguidor de Cristo. Y Jesús le permitió estar con él para que se cumplieran las escrituras de que él había de ser traicionado por uno de sus amigos. Entonces, el plan con él no era preservarlo, porque él no fue escogido por Dios. Él no fue escogido en el buen propósito de Dios. Y si le prestamos atención a esta frase de aquí, los guardé y ninguno se perdió, ahí él ya lo está dando por hecho. Alguno podrá decir, bueno, es que se refería a que ninguno se perdió hasta ese momento. Bueno, sí, puede ser, pero la historia nos dice que efectivamente ninguno de ellos se perdió. Podía haberse torcido alguno de los 11 restantes, pero la historia nos muestra que ninguno se torció. Todos murieron, todos vivieron sus vidas hasta el último día para Cristo. 10 de ellos, si no estoy mal, fueron martirizados. El único que no murió martirizado fue Juan. Él murió de viejo, pero él fue exiliado, fue prisionero, incluso dicen algunos historiadores que fue arrojado a una olla gigante de aceite hirviendo, y todo esto fue por causa de Jesús, y aún así no lo negaron. ¿Por qué? Aquí estaba cumpliendo él esto. Aún después de haber partido a los cielos, el Señor Jesús cumplió esto. Ninguno se perdió, ninguno se perdió. Y eso es lo que hace Jesús con sus escogidos. Él no deja que se pierdan. Nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa maravillosa. ¿Qué significa eso? Lo que dice Pablo en Filipenses 1:6. Y esta convicción debe ser también la nuestra. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó, o sea Jesús, que el que comenzó por medio de la elección en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Él no te va a abandonar nunca. Él no va a dejar su obra a medias. Él va a hacer la obra perfecta en ti, escogido de Dios. Y por eso sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados
conforme a su propósito, elegidos, escogidos. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué evidencia estamos hablando? De que a pesar de la guerra, estás siguiendo a Jesús radicalmente. Es decir, no eres una persona que cada vez se está enfriando, que cada vez se está enfriando más y se va a apartar y se va a perder. No, con los escogidos no va a pasar eso. Con los escogidos, ¿qué va a pasar? Que vamos a estar siguiendo a Jesús radicalmente, aunque haya guerra, aunque haya desiertos, aunque a veces estemos acá y a veces acá, aunque lloremos y suframos, aunque a veces dudemos. Él nos va a levantar, Él no va a dejar que nos perdamos, Él va a tener misericordia de nosotros hasta el último segundo de nuestras vidas. Y todo lo que suframos, sabremos muy bien que todas esas cosas cooperan para bien. Yo no sé tú que estás sufriendo en este momento. Si económicamente, si de salud, si de relaciones en tu casa con tu familia, no lo sé qué estés atravesando, pero si estas 5 evidencias están en ti, es para tu bien lo que estás viviendo. Si Él ha mostrado señales, milagros, maravillas en tu vida, sanidades, si Él te ha demostrado que te conoce, si Él te ha dicho sígueme, si has experimentado fuertes tentaciones del diablo, si Él se ha levantado en una guerra frontal contra ti, y si a pesar de esas guerras tú sigues firme y sigues adelante y aún cada vez más convencido, cada vez más radical, no me rindo, yo te seguiré hasta el final, entonces tú eres un escogido de Dios. Y todo lo que estás viviendo y todo lo que has sufrido de aquí para atrás, nada ha sido en vano, nada ha sido sin propósito. Dios todo lo ha hecho para tu bien y se va a glorificar en tu vida. Así que no te rindas. Sigue adelante. No seas paja, sé trigo. Porque Juan el Bautista lo dijo, que Jesús había venido a separar la paja del trigo. En otras palabras, el ministerio de Jesús ha sido y sigue siendo revelar entre nosotros quién es falso y quién es verdadero. Y los escogidos son los verdaderos y los escogidos son los que no se rinden. Los escogidos son los que se levantan y dicen, te voy a seguir, Señor. Los escogidos no son los admiradores, los que están ahí calentando una sillita, cómodos, esperando una palabra que les agrade, esperando un cristianismo cómodo. No, los escogidos son los que en la comodidad o en la dificultad, en la salud o en la enfermedad, en la escasez o en la abundancia, siguen a Jesús y son radicales y entienden que tienen un llamado y que son pescadores de hombres, que son hacedores de discípulos, que están aquí en esta tierra para llamar a la humanidad a que se reconcilien con Dios. Predican el Evangelio. No hay lugar para tibios entre los escogidos. Así que si tú has sido tibio y hoy en este momento tú estás siendo redarguido, quiero darte una buena noticia. Hoy Jesús te está diciendo, sígueme. ¿Cómo le vas a responder? Vamos a orar. Padre, Señor Jesús, es un llamado glorioso el que nos has hecho. Y no hay nada en este mundo que se compare a ser llamados para servirte, para seguirte, para ser tus discípulos y para hacer discípulos en tu nombre, Señor. Oh Padre, gracias por habernos escogido. Gracias porque todas las promesas de la Biblia son para nosotros. Gracias porque no nos vas a abandonar nunca. Gracias porque lo que estamos sufriendo es para bien. Gracias porque aunque el enemigo se levante a tentarnos y atacarnos, saldremos victoriosos, porque no permitirás que seamos arrebatados de tu mano. Gracias, Señor. Gracias porque el diablo no nos tocará. Porque aunque hayamos perdido batallas y quizás en el futuro perdamos batallas, jamás perderemos la guerra.
porque somos tuyos, Señor, elegidos una vez para siempre, y nos darás vida eterna y no pereceremos jamás. Creemos, Señor, que todo lo que hemos vivido hasta hoy ha sido para bien y tenemos evidencias de eso, Señor. Y por eso nos levantamos hoy más radicales que nunca a seguirte. Gracias, porque la obra que iniciaste en nosotros la perfeccionarás y confiamos en eso. Llegaremos a casa. No sabemos cuántos días o años nos queden de vida en esta tierra, pero confiamos en que llegaremos a casa. Solo tú podrías hacer esto. Y a ti te damos la gloria porque no nos elegiste porque fuéramos mejores que otros, sino solo por tu gracia, por tu misericordia y por tu compasión. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gócense en el Señor y sigan recordando todo lo que Él ha hecho por ustedes y vivan para Él. Síganlo, sigan sus pisadas. Sean radicales, que la recompensa es grande. Bendiciones para todos. Muy buenos días para todos mis hermanos. Qué bueno volver a saber de ustedes. Yo sé que ustedes me están viendo. Yo no los puedo ver. Queremos volver a verlos, ojalá muy pronto, que sea lo que Dios nos permita. Pero qué maravilloso poder volver a reunirnos para tomar la cena del Señor, porque acordémonos que la palabra del Señor dice que toda vez que nos reunamos en memoria de Él, recordemos su sacrificio en la cruz. Por eso hoy quiero invitarles a que después de haber recibido esta palabra que nos trajo el pastor Juan Manuel, meditemos seriamente acerca de nuestra vida espiritual, acerca de nuestra comunión con Dios, acerca de las cosas que vivimos y en las cuales hacemos cada día. ¿Cómo estamos? ¿Nos estamos examinando? ¿Estamos preguntándonos cada día, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana? Nos estamos preguntando realmente cuál es la vida espiritual que llevamos. Acordémonos que somos iglesia y que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Por eso hoy quiero bendecir estos elementos, el vino y el pan, así como ustedes también lo tienen en su casa. Bendigo los elementos del pan y el vino que hay en sus hogares y los bendigo a todos y declaro que estos elementos son buenos, son sanos y como lo que son simples elementos, pero que en nuestro corazón está el celebrar en memoria de nuestro Señor Jesucristo la cena con el Señor. Entonces, hermanos, si hay pecado, si ha habido faltas en estos días, si ha habido cosas en contra de alguna persona, si ha habido cosas en su corazón que tengan que salir de allí en su mente, cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Pidámosle al Señor por cada uno de nosotros. Padre, te damos la gloria. Hoy bendecimos estos elementos. Hoy creemos, Padre, que tú estás presente en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Hoy creemos que tú eres el Dios fiel, el Dios justo, el Dios grande, el Dios que nos sacará de toda esta situación y muy pronto nos volveremos a reunir en tu propósito eterno para abrazarnos como hermanos, para abrazar tu palabra, para abrazarnos en familias en Cristo para tu gloria. Por eso bendecimos este tiempo y leemos la palabra del Señor que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa en el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, es un mandato que nos da el Señor en la palabra y es algo que debemos hacer siempre en memoria de Él, porque Él está presente en nuestro corazón, Él está presente en nuestras vidas, Él está presente en todo lo que está viviendo el mundo entero y lo que está viviendo Colombia hoy en día. Por eso hoy les invito, mi amado hermano, hermana, a que cada uno tome su copa, tome su pan y en memoria de Él y con un verdadero deseo fuerte en nuestro corazón de arrepentimiento genuino, tomemos el pan y tomemos el vino. Todos tenemos que ir a la reflexión en el Señor. Cada día, no solamente hoy, no solamente en este momento, cada uno examínese a sí mismo, examine su corazón, vigile sus pasos, porque el Señor está con nosotros. Vigile su caminar. Y hermanos, que la gracia, que el favor de Dios, que la misericordia de nuestro Padre amado esté sobre todos ustedes y nosotros para su gloria. No olvidemos que el Señor viene pronto y con mucha alegría lo esperamos a Él. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios alumbre su caminar cada día, que Dios llene de luz sus corazones y los lleve en el camino de la vida nueva hasta cuando Él venga o nos llame a su presencia. Dios los guarde y los proteja. Me alegra saber de todos mis hermanos, a quienes amo profundamente en Cristo Jesús. Amén y amén.